Profesor, ¿cómo es eso que bailando Cantinflas con pistola? Bueno, pero primero digan buenas tardes y siéntese, hombre, porque... Hombre, sí, profesor, porque es que nosotros estamos inquietos, como que usted va a decir que un partido, que un expresidente, que una vergüenza de las fuerzas militares que la llevó a la destrucción y que violencia y peligro en las manifestaciones estudiantiles, pero no lo ve en los crímenes, el paramilitarismo y del rastrero oficio de la abogacía que ensucia la blancura de lo que se conoce como el alma de la toga. ¿Cómo así, profesor? Bueno, esto es sencillo para la gente que estudiamos y sabemos literofilosofía. Pero usted, profesor, usted la inventó. Ahora nosotros queremos preguntarle cuál es el método de la literofilosofía y qué se necesita. Para un literofilósofo lo que necesita es una buena biblioteca, con los libros más viejos que haya y con los más nuevos que ya tú podrías poner un celular o un computador sencillamente para buscar cosas rápidas como te sirva como herramienta didáctica. Pero no te puede enseñar nada, porque muchas veces te embrutecen ciertos periodistas. Estamos hablando del periodismo de Bolívar. Sí, profesor, y que vemos cómo llevan a los altares a un hombre que dice que el peligro de las cuestiones estudiantiles y Santa Teresita, las fuerzas militares desvergonzadas e inmoralizadas que se llevó al raterismo un gobierno determinado, como los gobiernos que hubieron desde 1999 hacia acá. Por lo tanto, cuando ya aparece toda esta gesta de crímenes y asesinatos, y que vemos que existe la profesión de abogado, y que no se puede ser abogado único y exclusivamente mientras Cantinflas baila en la quemada con la flaca Vitola. Oiga, profesor, ¿pero cómo es eso, profesor? Bueno, sencillamente Cantinflas le dice: bailamos, querida y apreciada y maravillosa flaca Vitola. Bailemos esto, pero si tú estás con las caderas caídas, Cantinflas. Y él le dice: y tú como esa animal que tenemos en el estómago que nunca se sacía del hambre y nunca se sacía de comer parásitos y de matar parásitos. ¿Cómo así me dices tú, Cantinflas, así querida y amada Vitola? Que no nos vea por ahí clavillazo, porque enseguida dice: no me diga esa cosa. Nunca me haga eso. Sí, querida Vitola, eres la famosa solitaria. Y así se ha ensuciado el alma de la toga. ¿Cómo, profesor? ¿Qué es la toga? Hombre, profesor, sencillamente. Pero díganos, profesor, díganos. Bueno, la toga no es más que decir que hay un concepto que se conoce como abogado y que hay una hambre y una ejecución de un alma pura y limpia que determine el alma de la toga, porque han nacido carteles de la toga y se ha ensuciado el alma de la toga al irse con los delincuentes y asesinos nacidos en determinado momento histórico en Colombia. Y que por lo tanto, cuando vemos el libro de Jeremías, no lo podemos confundir con libros cronológicos, sino que el libro de Jeremías más bien es un libro temático. ¿Cómo? Ni los bíblicos saben eso, profesor. Los bíblicos, no hable los bíblicos, que es muy poco. Y solo conocen el laicismo. Solo conocen el protestantismo laico, que significa poco, escaso, mísero, anémico conocimiento de una sociedad. Por lo tanto, profesor, pero entonces díganos qué es eso de la toga, profesor. Hombre, sencillamente que nosotros aquí tenemos que analizar lo que es la profesión del abogado. Una profesión muy digna. Y una profesión que se vuelve digna cuando precisamente no está detrás del dinero, sino de la justicia y de resplandecer las balanzas de equidad en una sociedad, para que así podamos aspirar a un reino justo de un Dios. Profesor, ¿cómo es eso? No lo sabíamos. Por eso es que muchos hombres instan a sus hijos a que sean abogados y le piden que sean hombres inclinados no al dinero y a ensuciar la toga. Con bandidos, con criminales que se pongan al servicio y utilicen la justicia para humillar, hundir y aplicar la ley al pobre y al mísero
mientras por unos pesos dejan danzando y bailando en el campo del contexto histórico de la nación colombiana a los bandidos, narcoparamilitares, a los sinvergüenzas, a los presidentes que siempre tienen una retórica para responder y piden respeto y nunca han respetado ni a las juventudes estudiantiles cuando dicen que un ejército criminal les dé tiro y plomo porque son inofensivos ante esa turba de estudiantes que solamente llevan piedras y ondas como David. ¿Cómo así, profesor? Pero eso díganos primero qué es abogado y qué es eso de bailar con la tongolena. No, la tongolena es muy gorda. Con la flaca Vitola en la quemada de Jeremías. Resulta que si vemos que Jeremías el bíblico no es más que un libro temático y no cronológico, y que ese libro dice que aquel hombre que vendrá, porque le voy a hablar ahora de qué es eso del rey, de reintentarse en el trono de David, y que dice que será de la descendencia de David, y que dice que no tiene ninguna gracia ni ninguna belleza, es así como les dije en la clase pasada, el niño que prácticamente produce repudio a los que dicen limpiecitos y de alma y toga limpia, pero que no es más que aquellos reptiles antiguos bajo un gobierno igualmente ya decadente, de un gobierno totalmente muy parecido a esos gigantescos monstruos conocidos como los monstruos que existieron 700, 800 millones de años antes de Adán. Y que se le conocieron como los paleontólogos o famosos iguanos grandotes o iguanodontes, del cual desciende esa animalita que vemos aquí en la normal de profesores y de pedagogía aquí en el tanque de la delicia, caminando para allá y para acá. Esos son descendientes de esos iguanodontes que caminaban en dos patas y posiblemente su altura era de un edificio de 10 pisos. Por lo tanto, se han encontrado restos de estas enormes bestias en varios puntos del planeta y que desaparecieron hace 600 a 700 años. Lo mismo aquellas serpientes voladoras que fueron y comieron plantas venenosas en la tierra y desaparecieron, dice alguna teoría por ahí, pero que seguramente fueron los grandes terremotos y lluvias de candelas que acabaron con estos también famosos archosterios, reptiles voladores que tenían alas, serpientes con alas, que desaparecieron unos 700, 600 millones antes de Adán. ¿Están entendiendo, querido? Hay profesor, y eso de la toga y el periodismo de Bolívar, pues bueno, sencillamente si vemos que un Jeremías dice, mientras un Cantinflas baila con la flaca Vitola, imagínate el baile de Cantinflas, con las caderas bajas, híjole, mano. Híjole, flaquita Vitola, tú sí eres bonita, flaquita Vitola. Cállate, nano, cállate, nano. Y bailan y bailan y danzan en la quemada. Mientras tanto, el profeta Jeremías, allá en aquellas tierras antiguas y sagradas, decía que nacerá un hombre de la tribu de Judá, de la descendencia, y se sentará en el trono de David. Se estaba refiriendo a un ser sin ninguna belleza. No tenía los ojos azules como Jesucristo gringo o inglés que nos presentan, ni tampoco de cosoco, ni tampoco de polaco, mucho menos alemán. Era de esas tierras, barbón, con las barbas quizás raídas, sin afeitarse, muy poca higiene vocal, como era la costumbre, al menos que hubiera algunas plantas para hacer. Anda, profesor, nosotros no sabíamos eso. Y, sin embargo, por sus llagas seremos sanados. Recuerden ese niño que ahora entra en la palestra de la política nacional, exigiendo los derechos del niño y los derechos humanos, porque todo aquel que sea un ser humano tiene derecho a los derechos humanos. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Son todos los derechos que tiene una persona por el simplemente hecho
de ser un ser humano y no por el simplemente hecho de tener plata. Entonces, por eso es que vemos que este gobierno que hubo de seguridad, donde se lleva a los altares al crimen y se aplaude a través de los medios de comunicación que nacen de las universidades, que pero por dinero, igual que la sucia toga del alma, donde se denigra a la abogacía, que es más pura y bella, cuando no solo va inclinado al dinero, y hoy en día sucede lo contrario. Entonces se sució el alma de la toga. Nace una fiscalía podrida, corrupta, una casi semianalfabeta, con algunos conocimientos, pero más bien indicada a los grandes conocimientos de andar y danzar con los grandes delincuentes, asesinos, que degeneraron y oxidaron y vendieron como chatarra y ensangrentado, ya oxidada, la espada de Bolívar, que era una pluma libertadora. Y así en el poder, esta seguridad dice que los ejércitos deben de armarse más y atacar las turbas estudiantiles porque son violentas. Y todo lo que dice el retórico, no la retórica de Séneca, sino el retórico de la blasfemia y la maldad, con sus danzantes, igual que la flaca Vitola al lado de Cantinflas con las caderas bajas, bailan los discos de Bomba Camará, cuando no existían en la época del cine de oro mexicano. Por lo tanto, el Mártir del Calvario es distinto con José Rambal y es distinto cuando se hace con un alemán o con otra persona. Entonces las llagas de ese niño y su suciedad encuentran con un derecho justo y una toga con alma limpia y un ejército que recobra la espada de Bolívar y significa, y que ya no está bajo la comandancia de un ex presidente ni de un ex partido que apoya la violencia armada contra la ciudadanía y los hijos del pueblo estudiantes, y ahora quieren elevarlo a los altares. No se dan cuenta que son los iguanodontes y que ahora son unas pequeñas iguanas casi extinguibles, de las cuales ya muchos cazaban para hacer zapatos y cartera, y que ahora no quieren echarse a un lado y creen que todavía dominan el alma de la toga. Por eso el alma de la toga te dice que ya en España, y me perdona, apreciado periodista, un poco payasongo, un poco artista, que antes de salir al noticiero o antes de salir a un Twitter o a un YouTube o a cualquiera de estas cuestiones a hablar, se pone y le dicen maquíllate aquí, sácate un poquito de labio rojo con este toquecito de cosas, un poquito de rubor, tiene que pararte así, el micrófono ponerlo así. Ese periodismo no vuelve la espada de Bolívar. Por lo tanto, está lleno de mentiras. Igual que la toga y el alma de la toga, está totalmente sucia su alma. Y se va al mejor postor. Y narra y dice y defiende un gobierno criminal. Y defiende a un ejército inmoral, llevado a los más bajos a la vista del mundo internacional para ser manipulado por un comandante de un ex partido y que sigue negando con tanto cinismo todas las pruebas que le dan sus grandes amigos y súbditos y servidores o lacayos que tuvo, y que todavía sigue exigiendo respeto a quienes tienen un periodismo neutral y un periodismo que lo enfrentan. En cambio, aplaude y se soba la chaqueta a los grandes entrevistadores de la Harvard de Estados Unidos y algunos que hablan como mayamistas y que parece que no han aprendido mucho el español y se van a quedar mudos, ni les entra el inglés y olvidan el español y entonces hablan en una formita que está tan rara y así quieren envolver al mundo y aplauden la seguridad del crimen. Por lo tanto, estos iguanodontes, estos animales misteriosos, estos animales voladores, serpientes, culebras voladoras, gigantes, tan altas, si se paraban en dos patas como esos iguanodontes, eran tan altos como un edificio de 10 pisos.
Por lo tanto, existieron 600 años antes de Adán, 600 millones de años antes de Adán, entonces ya Dios es un poquito más viejo. Por lo tanto, yo sé que no estamos hablando de ateísmo, profesor, no, nunca, jamás, yo no soy ateo. Por lo tanto, ese iguanodonte, que se parece mucho a esas vacas muertas en el camino de los cambios y de las revoluciones y del desarrollo de las naciones y de la justicia de los desarrapados y los de abajo, de Armando de Arzuela de México, los de abajo, quieren pisarlo con esos gigantes pies para ellos continuar en los altares, pero un animal de eso en el altar se cae y destruye hasta una iglesia de 60 pisos. Por lo tanto, queremos decirle, queridos estudiantes, que el libro de Jeremías, para darle fin a esta cuestión y decirle que la toga y el abogado en España, cualquiera es abogado mientras no se le demuestre lo contrario. Y que nos preguntamos entonces quién es un abogado y quién es un cristiano, si ahora creemos que el cristiano es aquel que está lleno de carros de plata en el banco, que aplaude el paramilitarismo, que aplaude el crimen, que aplaude y entrega votos y vende votos de los púlpitos. Hay una gran equivocación a aquel que yo dije que había que echarlo al infierno o al lugar, es decir, aquí en Barranquilla, Las Flores, donde se echa la basura, porque pertenecía como judío marginal a las clases desposeídas, igual que aquel niño que estaba tirado frente a la Catedral de Barranquilla, en la Plaza de la Paz, en el centro cultural que fue regalado por Santo Domingo, y se moría. Y sin embargo nos hablan de los derechos del niño, de los derechos humanos. Bukele es mejor que el de Colombia. Milei, y el payaso. Payaso. Soy un triste payaso, pero no soy Cantinflas. Las palabras de Cantinflas tenían sentido social. Por eso el libro de Jeremías es temático y no cronológico, porque no le encuentras el tiempo en que es ni el tiempo en que será. Y por eso, encontrado en un tiempo y puesto en otro anterior, se nota que todo lo que se dice es que va a suceder, y a eso le llaman profecía. Profecía es lo que se cree que va a pasar y se cumple. Y así se vieron cumplidas muchas profecías. Pero antes le voy a decir que en España, cuando hablamos de la blancura de la toga, se puede decir que todo el mundo es abogado, mientras no pruebe lo contrario. Y así quedó expresado el teorema que un hombre llamado Pío Baroja, que puso en boca de uno de sus personajes cuando dijo: condensa en estos términos, ya que no sirves para nada útil, estudia para abogado, los corolarios son inevitables. Y así dice que el abogado verdadero no se mueve solamente y exclusivamente porque un paraco, porque un narco le está dando dinero para que lo saque de la cárcel o para él, sino que se mueve por el amor a la balanza de la justicia. Antes, y el dinero llega y fluye a montones a medida que su fama y su justeza crecen. Y es un hombre de una profesión maravillosa como es la justicia, e impartir justicia y determinar justicia, que es lo que significa abogar por alguien. Entonces usted es abogado, profesor, porque está abogando por ese niño. No, yo lo estoy viendo desde el punto de vista del profesor que le está enseñando cómo dominan usted estos libros, para ahora darle fin verdadero a que entiendan que es el libro de Jeremías, aquel que dijo que de una virgen nacería un niño, uno, no dijo varios. Millones Jesús, millones no sé qué, millones de hermanos. Nos dijo, un niño nacería de una virgen, no tendría belleza alguna, sería repudiado. No se encontró en él belleza, no tenía los ojos azules, no tenía los ojos de polaco, no era alemán, ni tenía la nariz española ni italiana. Era como son los hombres de esas tierras. Y así se evitó que fuera lanzado a la basura de Las Flores, allá en Jerusalén, que es donde se echaban la basura y los perros muertos y los gatos muertos. Entonces yo no sé cómo es un cristiano, alguien que apunta de el judío marrano, que fue el españolizado, como las clases anteriores le dije,
desde los púlpitos se enriquecen a nombre de alguien que llevó juguete, patá, trompá, injusticia, violación de los derechos, y que ahora lloramos y gemimos diciendo que lo queremos más que todo el mundo, y así amparamos con nuestra ignominia y mentira a los grandes grupos criminales y presidentes criminales que ha tenido la República de Colombia. No es la revolución la criminal. La misma revolución de Francia, burguesa, nació con la guillotina, el asesinato y la sangre, y se ha mantenido durante un poco de años en nuestra patria como revolucionaria, que es el famoso Partido Liberal. Ahora la patria exige que todos esos iguanodontes traten de dar un paso para pasar la amarga y negra página en que está actualmente Colombia, y que siguen las vacas muertas, tanto del periodismo mayamista, mentiroso, y que comparan presidentes. Y el presidente de Colombia es como fulano y tal. El presidente de Colombia aquí no nos interesa nada de eso, lo que interesa es cambiar y que exigir los derechos de un ser humano y luchar y pelear por eso, y si que hay muerte, que haya muerte, pero peleando. Lo dijo el libertador Simón Bolívar, la pluma más grande escrita en la historia de Colombia con una espada, no con un logotipo, ni con un computador, con la tecnocracia, ni nada de esas cosas. Entonces, profesor, díganos qué fue ese Jeremías, profesor. Bueno, yo le dije ya que no podemos más que ver esto desde el punto de vista temático y no cronológico a Jeremías. Tampoco podemos ver las cualidades de Dios, los principios de Dios, no los podemos ver porque no lo puede explicar la Sagrada Escritura ni el libro negro escrito en tierra de Asia Central, Occidental o Asia Menor, porque Asia Oriental es la Asia Mayor, de esta China, la India, donde hubieron escritos anteriores a la Biblia y culturas y cuestiones sagradas 3200 años antes de Jesucristo y de la Biblia. Por lo tanto, vamos a continuar con esto y decirles que si hay algo que es cierto, es que no podemos ver las cualidades de Dios, en el sentido en que el ser humano quiere verlas, que no, en ningún momento, nunca jamás se puede decir que muchas, y además de muchas profecías, este libro de Jeremías tiene muchos principios que deberían guiarnos según el formalismo. No es adoración y obediencia de corazón, porque los ojos de ese Dios nacido de esas tierras nos dice que de una virgen nacería un hijo. No, que ella tuvo como 50, bueno, nada más dijo que uno solo. O si no, no hay, esa profecía es mentirosa, si tuvo varios. Por lo tanto, nos subraya que el formalismo no es de ningún valor a ese Dios, sea quien sea. Y nos dice que solamente hay una adoración que obedece al corazón, y por eso el ser humano no debe cortarse el pene para decir que se voló el prepucio con una cuchilla, con una piedra, con lo que sea, sino que debe crear y quitarse y arrancarse ese pedacito de tela, ese prepucio negro de crimen, de asesinato, de maldad, de egoísmo, de bloqueo, de miedo, de terror, y su cultura con sus periodistas podridos, sino quien que debe quitarse es el prepucio del corazón, esa telita que hace bestia al hombre y no la del pene, porque eso pertenece solamente a su pueblo escogido, y así solamente en el trono de David se sentará ese descendiente de Judá o ese descendiente de Israel en la famosa silla de aquel rey llamado David, quien venció a Goliat. Por eso no es raro que un pequeño presidente esté destruyendo en Colombia, quien viene siendo ahora David, a todo un ejército paraco
y a toda una potencia económica malsana que ha dominado mente y corazón en Colombia, analfabetos y semi-analfabetos que no saben ni siquiera por qué votan, sin embargo, dominan y compran medios de comunicación y ponen a unos periodistas payasos a hablar solamente y a comparar que este presidente es bueno y el otro es malo, como si el mundo siguiera así y la revolución es menos. Cuando nació la revolución y después de la Comuna de París, para que se sentara la oligarquía industrial, para ahí es donde empieza la tecnocracia, la burguesía industrial, tuvieron que asesinar bastante conservadores. Y ahí es donde vienen los pleitos entre conservadores y liberales hasta hace poquito. Y por eso han nacido ahora un poco de partidos, como han nacido un poco de grupos religiosos que no tienen ni idea ni siquiera qué significa la palabra Biblia, y mucho menos santa. La palabra santa significa Satán. Si quiere, quítele la N y trasládala a la última parte para que ya aquí dice Satán. Pero sin embargo es la palabra de Dios. Continuaremos en la próxima. Usted es ateo. Ateo es su